Aquí está la palabra de Dios. La Biblia usa la palabra de Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos que enfoque bien, ¿sí? Gloria a Dios. Dios les bendiga, amigos y amigas que me están viendo a través de este video. Yo soy Domingo Valadez Torres, siervo del Señor Jesucristo, de la iglesia Destiny, acá de Jicotenca, Tamaulipas, México. Yo les mando un saludo y una bendición para todos ustedes que nos están viendo. Estamos transmitiendo desde el centro de operaciones de la iglesia Destiny Español, desde la colonia San Juan, hermanos, acá de Jicotenca, Tamaulipas, y estamos, hermanos, en la zona cañera. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 14, San Mateo capítulo 14, verso 22 al verso 32, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me dice amén. Vamos a iniciar, vamos a leer todos, hermanos. Yo quiero que todos leamos esta cita, ¿sí? Vamos a leerla todos en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. No los oigo, hermanos. Despedida la multitud. Ándele, ya ves. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Gracias, Padre mío, Señor, en esta hora. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios, gracias, Padre. Apaga el poder. Apaga el poder, por favor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. En esta tarde, hermanos, vamos a ver una palabra que se llama no pierdas el enfoque. Perdiendo el enfoque. Vamos a ver la palabra de Dios en esta posición. Y yo quiero que veas este ejemplo. Fíjate bien. Cuando un golfista está con el bastón sacudiendo y haciendo vaivén para pegarle a la pelota, ¿sí? Él no está perdiendo el tiempo. Él está con la mirada puesta en el siguiente orificio. Y él está balanceándose, se está balanceando. Pero ¿sabe por qué se está balanceando? Porque él está esperando que ninguna brisa, que ninguna corriente de aire sople para que no desvíe la pelota. Él no se está balanceando, se está concentrando, está concentrado para que él pueda dar el golpe, pero nunca quita la mirada del otro orificio. Él no voltea a ver la pelota, él no voltea a ver la posición, él ya tiene el lugar donde está la pelota, pero él está esperando que el viento cese para poder asestar el golpe y mandar la pelota al siguiente orificio para que caiga y se incruste en el hoyo. Esa es la visión de un enfoque. Esa es la visión de un jugador. Un jugador nunca pierde el enfoque. Entonces nosotros vamos a explicar aquí que nunca debemos perder el enfoque que tenemos con respecto a Dios. Que debemos buscar el enfoque con respecto a Dios. Cuando Jesucristo multiplica los panes y los peces, le dice a los discípulos: váyanse a la otra orilla, váyanse a la otra ribera, yo despido la multitud y los alcanzo. Entonces dice que ellos se fueron en la barca, y mientras ellos cruzaban al otro lado del lago, vino un viento de una tempestad, de una tormenta. Dice la Biblia que casi partía la barca.
Cuenta la escritura que a la cuarta vigilia de la noche venía Jesús caminando, andando en el mar. Jesucristo venía caminando en el mar y dice la palabra que los vientos estaban soplando fuerte y que las olas se levantaban, pero Jesús caminaba sobre las aguas. Y entonces los apóstoles tuvieron miedo. Los apóstoles tuvieron temor, tuvieron miedo, porque no era normal, fíjese bien lo que le voy a decir, no era normal que un hombre caminara sobre las aguas. Mire, le voy a decir tres cosas. Moisés dividió las aguas del Mar Rojo. Era un milagro, un prodigio muy grande. Elías oró para que lloviera y cayó agua. Y llovió bastante. Tenía muchos daños de sequía y Elías oró y llovió bastante agua. Eliseo tomó el manto de Elías y cuando iba a cruzar el Jordán, golpeó con el manto, tocó las aguas del río Jordán y el río Jordán se abrió para que él pasara a la otra orilla. Pero nunca jamás la Biblia menciona de una persona que caminó sobre las aguas. Nunca, hasta que apareció el que todo lo hizo, el que todo lo creó, hasta que apareció Jesús, nos mostró un gran poder caminando sobre las aguas. Ese poder es el que yo te quiero hablar hoy. Ese poder que nadie conoce es el que yo te quiero hablar en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo, hermanos, que esta generación, la tuya y la mía, esta generación va a haber una manifestación del poder de Dios en nuestra generación. Esta generación va a haber grandes milagros. Tú vas a alcanzar a ver grandes milagros que Dios va a hacer antes que subamos al cielo, antes que nos vayamos, ¿sí? Todos gritaron, ¡un fantasma! A ver, di conmigo, ¡un fantasma! Tal vez ahorita no tengas miedo porque no está de noche y no hay una tormenta y no hay rayos y no hay, hermanos, centellas, no hay oscuridad. Pero ellos tuvieron miedo cuando estaban en la oscuridad de la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando, hermanos, como a las 3 de la mañana. Estamos hablando de unas horas muy altas en que no se veía nada en el mar. Únicamente la silueta de Jesús. De vez en cuando que caía un rayo o que había una centella, se veía el brillo del cuerpo de Jesucristo caminando en el agua. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, fíjese bien lo que le voy a decir. Sin embargo, Pedro tenía sus dudas. Si era Jesús, dijo, manda que yo vaya a ti. Manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y andaba en el agua. Fíjate bien lo que estás oyendo. Andaba en el agua. Pedro tenía valor. Pedro tenía agallas. Sabes que la palabra agallas significa valor, mucha fuerza, significa valentía. Pedro tenía agallas, gracias. Hay gente que quiere caminar en cosas sobrenaturales, pero no tienen agallas. No se arriesgan, no quieren riesgos. Pero yo te digo una cosa, no quieren arriesgarse a caminar sobre las cosas que nadie ha caminado. ¿Sabes que hay mucha gente que nunca ha caminado en el éxito? Y nunca nos arriesgamos a caminar en ese éxito. Dios está buscando, hermanos, Dios está buscando gente que emprenda cosas que nadie ha hecho. Dios está buscando gente que se atreva, hermanos, a bajarse de la barca. Dios está buscando esa gente. Escuche lo que le voy a decir. ¿Alguien me está oyendo? Diga amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el día que Dios desafía a alguien hoy, hermano. Este es el día que Dios te está desafiando. Atrévete a hacer cosas que tengan riesgo. Atrévete a hacer cosas que nunca has hecho. Atrévete a hacer cosas que nadie ha hecho. Nadie había caminado sobre las aguas. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar en las aguas. Pedro no se detuvo, empezó a caminar. Y este es el día que tú puedes caminar hoy sobre las aguas, caminar sobre algo difícil. 11 se quedaron en la barca. 11 discípulos se quedaron en la barca. Solo uno se lanza al mar. Solo uno baja de la barca y pone los pies sobre el agua. Solamente uno, hermanos. En esta hora Dios está buscando gente que tenga valor, gente que sea arriesgada, gente que se mueva en lo milagroso. Dios está buscando, hermano. Ya no te escondas más. Dios está buscando jóvenes, personas adultas,
que se atrevan, hermano, a bajarse de la barca y que reciban milagros sobrenaturales. Dile a alguien, atrévete a salir de la barca. Dile a alguien que está a tu lado, hermano, atrévete a salir de tu barca. ¿Sí? No todos se quieren bajar de la barca. Fíjate bien, hermanos, no todos se quieren bajar de la barca. Ten agallas. Dile al que está a tu lado, ten agallas. El fuego de Dios está por descender, hermanos, en este tiempo. Hay mucha maldad, hay mucho peligro, hay muchas cosas horribles que están pasando. Pero solamente los que se atreven a bajarse de la barca van a ver cosas grandes de Dios. Solamente Dios va a descender en este tiempo con gente valiente que quiera caminar en las aguas. Yo quiero saber, hermanos, si hay alguien aquí que va a salir de la barca. Yo quiero saber si alguno de ustedes se atreve a salir de la barca. ¿Qué es esto, hermanos? A ser predicador, a ser pastor, a ser evangelista. Dios está retándolos ahora, hermano. Dios los está retando. Dios está buscando, hermano, gente valiente. Va a haber milagros, pero va a haber milagros en la gente que se atreva a bajarse de la barca. Gente que quiera, hermano, servirle al Señor. Hay alguien que le cree a Dios hoy, hermano, diga amén. Todo en la vida, hermano, va a demandar un riesgo. Todo en la vida tiene un riesgo. Si te casas, tienes un riesgo. Si manejas, te vas arriesgando. Si te empleas en un trabajo, tienes riesgos. Todo en la vida tiene riesgos. No hay nada que no tenga riesgos. Todo tiene un riesgo. Hermanos, no le diga a Dios, no, Señor, no me uses. No, Señor, yo no quiero. No le digas a Dios que no te use, porque Él te va a usar. Él te va a retar. Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Igual que Jesucristo, Pedro estaba caminando y sabes, a Pedro lo puedo imaginar literalmente, hermanos, lo puedo imaginar como ese hombre que está jugando golf. Pedro empieza a caminar y empieza a caminar hacia Jesús, y el jugador de golf está tratando de darle el golpe, hermanos, a la pelota, y Pedro empieza a caminar, a calcular las olas, a calcular, hermanos, el viento, y empieza a moverse y empieza a caminar. Pedro, hermanos, es como un jugador de golf, hermanos, empieza a caminar, igual que Jesús. Pero Pedro se empieza a hundir. Y yo quiero que digas, oh Señor, oh Dios, oh Señor. Dios siempre mete sus manos, hermanos, en aquellos que se atreven a meter los pies. Oye lo que te digo, hermanos. Dios siempre mete las manos por alguien que se atreve a meter los pies. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Dios nunca va a meter las manos por ti cuando tú nunca predicas la palabra, cuando tú nunca le hablas a la gente de la palabra de Dios. Dios va a meter las manos por alguien que se atreve a bajar de la barca y hablarle a la gente, empezar a hablar a la gente. Hermanos, yo le digo a Neri que ayer antier fui a visitar a Gustavo Rojas. Mi esposa lo vio. Está delicado, tiene un tumor aquí grandísimo. ¿Sabes una cosa, hermanos? Sí, yo voy porque me atrevo a bajarme de la barca. Yo voy porque sentía la necesidad de orar por él. Y cuando empecé a orar, le digo a mi hermano Neri, Gustavo empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, hermanos. ¿Por qué tú no puedes hacer eso por una persona? ¿Por qué nosotros no nos atrevemos, hermanos, a bajarnos de la barca y ir a predicarle a la gente, hermanos, que Jesús tiene poder? Te voy a volver a repetir, Dios siempre mete las manos por alguien que mete los pies al agua. Escúchame bien, Dios nunca va a meter las manos por ti si nunca te atreves a bajarte de la barca. Los 11 se quedaron en la barca. Los 11 que estaban con Pedro se quedaron en la barca. Nada más Pedro se atrevió, hermanos, a bajarse de la barca. Dice la palabra mexicana, tuvo agallas para bajarse, tuvo agallas para estar. Sigo hablando, callo, hermanos. Sigo hablando. Hay alguien que me diga amén. Diga amén, hermanos. Pedro se hundió, hermanos, y comenzó a hundirse. Y dio voces. Fíjese bien, Pedro no se quedó callado. Pedro, hermano, no guardó silencio. Pedro abrió su boca y movió su lengua. Cuando tú te estás hundiendo, es el momento de gritarle a Dios. Es el momento de decirle a Dios, Señor, sálvame. Pedro se levantó del agua, hermanos, y gritó. Salía en champuzones y salía y le gritaba, Señor, sálvame. Cuando tú te estás hundiendo, es el momento, hermanos, de abrir la boca y mover la lengua.
Dile al que está a tu lado, mueve tu lengua. Mueve tu lengua. Nada más la mueves para comer, hermanos. Nada más la mueves para tomar agua, para comerte cosas, antojitos que te gustan, pero no la mueves para hablarle a Dios. Hermanos, es un momento de mover la lengua para hablarle a Dios. Hay alguien aquí que se está hundiendo, hermano, en este día. Hay alguien que Dios sabe que se está hundiendo. Cuando te estás hundiendo, hermano, no es tiempo de hablarle a la gente con la mente. No es tiempo, hermano, de orar en silencio. No, es tiempo de gritarle a Dios. Es tiempo de abrir la lengua. Es tiempo de mover la boca. Cuando me estoy hundiendo, hermanos, es tiempo de decirle, Señor, sálvame. Me hundo. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Dios estaba ahí, hermanos. Dios estaba ahí. La causa que llevó a Pedro a hundirse, hermanos, fíjate bien lo que voy a decirte. La causa que llevó a Pedro a hundirse no fue por falta de poder de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. A Pedro no le faltó el poder de Dios. No fue por falta de la presencia de Dios, hermanos. No fue, hermanos, porque Dios no estaba con él. No, hermanos. ¿Sabes? La palabra dice que aquel que dijo en Génesis, sea la luz, y fue la luz, estaba ahí con Pedro. Estaba cerca de Pedro, hermano. El que le dice el Adonai, el Todopoderoso, el poder de lo alto, el Alfa y el Omega, estaba cerca de Pedro para poderlo ayudar. Estaba cerca Dios, hermanos. Cuando tú te estás hundiendo, Dios está cerca de tu problema. Dios está cerca de tu conflicto. Dios está ahí cerca. No se ha ido. Dios está cerca de ese problema, hermanos. Pedro empezó, hermanos, a hablarle al Señor. Pedro estaba a 3 o 5 metros. A 3 o 5 metros, hermano, del Alfa y el Omega, del Todopoderoso. Faltaban unos 5 o 2 metros para llegar a Él. Cuando Él se empezó a hundir, estaba ahí Dios. Pedro estaba, hermano, lo más cercano al Todopoderoso, al principio y al fin, hermanos. Estaba cerca ahí. ¿Cómo es posible? Fíjate bien la pregunta que te voy a hacer. En el principio del mensaje dije que había que era azotada la barca por una tormenta, ¿sí? No pierdas ese rumbo. Tampoco pierdas esto que te voy a decir. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro se estaba hundiendo si tú me dices, pastor, que Dios estaba ahí? ¿Sí? Pregúntame tú, dime de ahí. ¿Por qué se hundió Pedro? Digan todos. Me están preguntando. ¿Cómo es posible, hermanos, que Pedro, estando cerca de Dios, se empezó a hundir? ¿Cómo es posible, hermano, que estando cerca del Todopoderoso, aquel que dijo, sean los cielos, y fueron los cielos? Aquel que dijo, hermano, sepárese el día de la noche, y se separaron, hermano, en la oscuridad de las tinieblas. Estaba cerca de Pedro. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que Pedro se estaba hundiendo, hermanos? No puedo evitar, hermano, que Pedro se hundiera. Dios no podía evitar que Pedro se hundiera. ¿Por qué no pudo evitar que Pedro se hundiera, hermano? Este punto es muy importante. Este punto es muy importante que analicemos. Te voy a decir una cosa, mira, conozco gente que dice que porque tiene a Dios no se va a hundir. Yo conozco gente que dice, es que yo oro y Dios me cuida y nunca me va a pasar nada. Mira, yo conozco personas hundidas que están hundiéndose por la depresión y le sirven a Cristo. Están completamente, hermano, en un estado depresivo, nervioso, y le sirven a Jesucristo y se están hundiendo en la depresión. Conozco gente, hermano, que le sirve a Cristo y tiene problemas en su matrimonio de divorcio. Conozco gente, hermano, que sirve a Jesucristo y están en pecados de adulterio y de fornicación. Conozco gente, hermano, que le sirve a Jesús y son homosexuales o lesbianas. Y esas son las personas que se hunden. Esas son las personas que se caen, hermano, que se caen a la profundidad de las aguas. Hay algo que me está poniendo aquí el Señor. Pedro aún estaba cerca del Señor. Pedro, hermanos, comenzó a hundirse. ¿Por qué? ¿Por qué se comenzó a hundir? Porque Pedro se desconectó de la fuente del poder. Porque Pedro, hermano, se desconectó, perdió el enfoque. ¿Cómo te expliqué? ¿Cómo te expliqué yo, hermano, que el golfista está viendo? ¿A qué está viendo, hermano, el golfista? Te pregunto, contéstenme. ¿A qué está viendo el golfista? El que juega golf. ¿Qué está viendo? El otro orificio que sigue, porque él va compitiendo. Entonces él no está mirando la pelota que está aquí, él no está mirando el hoyo que dejó aquí, él está mirando el otro. Entonces el jugador de golf nunca pierde el enfoque. Pedro se desconectó porque perdió el enfoque. Hermano, el miedo
vino a Pedro y perdió la fe. Y perdió la fe y entonces, hermano, dudó. Se desconectó completamente del poder. Se desconectó, y así vivimos muchos, hermano, que nos desconectamos del poder de Dios, nos desconectamos, hermano, completamente del Señor. ¿Cómo pudo ser esto? Primero se desconectó. Segundo, se desconectó, hermano, y se desenfocó. Se desconectó y se desenfocó. Cuando nosotros tenemos un aparato conectado a la luz, y entonces ese aparato está funcionando, cuando alguien va equivocadamente y le jala la clavija, ¿qué le pasa al aparato? Se apaga, se queda sin energía. Entonces Pedro se quedó, hermano, sin la fuente de la energía. Pedro se quedó sin la fuente, hermano, del fluir del poder de Dios. Pedro, hermano, ya no tenía el poder de Dios, porque él vio las olas del mar y tuvo miedo en su corazón y dudó en su corazón. Dudó en su corazón. Entonces la duda es el arma principal de Satanás para llevar a un hombre o a una mujer o a un joven a caer en pecado. Es el arma mortal de Satanás, hermano, que usa Satanás para desconectarte de todo lo que tú quieras recibir. Pedro se hundió, hermanos. Pedro ya no halló cómo salir, hermanos. Pedro ya no pudo salvar. Se hundió y gritó: Señor, sálvame. Sálvame. Hay alguien que está aquí, hermano, en este día. Cuando te estás hundiendo, hermano, no es tiempo de hablarle a la gente, hermano, en silencio. Es tiempo de gritar, es tiempo de seguir, es tiempo de caminar, hermano. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto. Es un punto demasiado importante que tú y yo tenemos que empezar a leer, hermano. Jesús, dice la Biblia, que le dijo, hermanos, cuando Pedro se estaba hundiendo, al momento que Jesús extendió la mano y lo tomó, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Ya había caminado, hermano, 10 metros. Ya había caminado a lo mejor 15 metros. Caminó sobre el agua Pedro. Y entonces el Señor vino y lo tomó de la mano. Porque yo te dije una palabra antes. Te dije: todo aquel, hermano, que mete los pies al agua, Dios toma las manos para sacarlo cuando se está hundiendo. Dios mete las manos por aquellos que meten los pies al agua. Oye bien lo que te estoy diciendo. Dios mete las manos por aquellos que meten los pies al agua. La causa por la que Pedro se hundió, hermano, no fue falta por el poder de Dios, sino, hermano, por la falta del enfoque. Mira, voy a darte un segundo ejemplo. Un alpinista, cuando él tiene un récord Guinness, va y busca otro récord y se sube, hermanos, a la cúspide más alta de la montaña. Y sabes una cosa, el alpinista, cuando va a subir a la montaña, cuando hay nieve o cuando va a subir en rocas, él siempre está viendo el punto más alto. Él no ve el punto más bajo. El alpinista ve lo que va a alcanzar, ve la meta donde está y ve las cosas de arriba. Él no ve las cosas de abajo, porque él pierde, hermano, él no pierde, perdón, el enfoque, porque él está viendo la montaña, está viendo la punta de la montaña donde va a subir. Y entonces cuando él trepa en la montaña, cuando él va trepando, escalando, fíjate bien, su cuerpo se pega lo más que puede a la piedra, a la roca, para no perder, hermanos, el equilibrio y no romper, hermanos, la ley de la gravedad. Cuando tú te separas del cuerpo de la montaña, la gravedad te atrae, la gravedad te tumba. Pero un alpinista nunca pierde la vista, siempre está viendo la cúspide de la montaña y sube escalando sin mirar abajo, porque nunca pierde el enfoque. Y muchos de nosotros, hijos, muchos de nosotros, niños, perdemos el enfoque en la escuela, perdemos el enfoque, hermanos, en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Perdemos el enfoque cuando nosotros somos atrapados por las cosas, hermanos, que nosotros queremos hacer, que no le agradan a Dios. Cuando tú haces cosas que no le agradan a Dios, tú pierdes la fe y entonces dudas de Dios. Cae la duda y el Señor te va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No creíste en mí, no crees en mí. Entonces cuando nosotros empezamos a practicar cosas, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y nos conectamos a Facebook, estamos conectados 3, 4, 5 horas a Facebook y nunca leemos la palabra de Dios. Eso es perder el enfoque. Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, cuando nos desconectamos de Dios, cuando Pedro se desconectó de Dios,
Entonces Pedro dudó, hermanos, y se empezó a hundir. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de alabar a Dios, dejamos de venir a la iglesia y dejamos de leer la palabra de Dios, estamos perdiendo el enfoque. No nos parecemos a ese jugador de golf, no nos parecemos, hermano, a ese alpinista que está subiendo a la montaña. Perdimos el punto de vista, hermanos. Pedro estaba, hermanos, lo más cercano del Todopoderoso. Pedro estaba lo más cerca, hermanos, de llegar a Jesús. Jesús le dijo, hombre de poca fe. Pedro se empezó a hundir no porque le faltara el poder de Dios. Hermanos, hay muchos hombres de Dios, hay muchas mujeres de Dios que se empiezan a hundir en su matrimonio y se empiezan a hundir en su vida. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque van todos los días a la iglesia, pero están desconectados de Dios. Cometen pecado y están desconectados de Dios. No reciben el poder de Dios porque no están conectados a la fuente del poder. Hermano, el fluir del poder de Dios, no están conectados porque han perdido el enfoque. ¿Sabes una cosa? Ya no ven a Cristo en la cruz, ahora ven la pasión de un hombre. Ya no ven a Cristo colgado en la cruz, hermano, ahora ven, hermano, una lascivia, una lujuria por el ser humano. Así, hermanos, es el hombre y la mujer, hermano, que se desconectan del Señor. Primeramente se desenfocó, hermanos, Pedro de aquella visión se desenfocó. Y así es como nosotros perdemos, hermanos, el poder del Señor. Y Dios puede estar cerca de tu vida, pero estás desconectado de Dios. Yo le digo a los niños, hermanos, si ustedes no leen, están desconectados del poder de Dios. No existen para Dios. Se los digo sinceramente, hermanos, y a mis hijos también se los digo. Ningún ser humano que no lea la palabra de Dios puede estar conectado al poder del Señor. Pedro se desconectó. Pedro se empezó a hundir. No porque le faltara el poder de Dios, sino porque él quitó la mirada. Yo le digo a usted, si el jugador de golf quita la mirada del pozo siguiente, quita la mirada de aquel pozo y entonces pone su mirada en otro lugar, cuando golpea, ¿usted cree que él va a llevar la pelota al otro edificio? No, hermanos, porque el jugador de golf está calculando el golpe, el viaje de la pelota, las corrientes de aire que vienen, está calculando dónde debe caer, porque él está poniendo la mirada en el siguiente orificio. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos del Señor, hemos perdido la mirada en el Señor Jesucristo. Cuando te desconectas del propósito de Dios, cuando te desconectas del llamado de tu corazón, cuando tú te desconectas, es ahí donde te va a desconectar. Te vas a conectar del respaldo de Dios y del poder de Dios sobre tu vida. Ya no va a existir Dios contigo. Ya no vas a tener respaldo de Dios, porque Dios ya no va a estar contigo, porque te has desenfocado. Nos pasamos las horas, hermano, en la televisión y no leemos la Biblia. Nos pasamos las horas viendo películas y no leemos la Biblia. Ni siquiera la agarramos para cuando vamos a salir de casa, ni siquiera la tomamos. Eso es estar desenfocado. Y cuando te estés hundiendo, hermanos, Dios siempre va a meter las manos por aquellos que se atreven a meter los pies al agua. Pero cuando tú no te atreves a meter los pies al agua, es porque tú ya no estás enfocado en el propósito de Dios que Dios te escogió. La caída del hombre o de la mujer, cuando comienza a poner sus ojos en cosas que no le agradan a Dios, se empieza a poner la moda, se empieza a poner uñas largas, uñas pintadas, se empieza, hermanos, a poner minifalda, se empieza a poner escotes. Cuando el hombre empieza, hermanos, a mostrar su desnudez, cuando el hombre, hermano, empieza a caminar en short, y cuando no trae playera y no trae pantalones, trae el puro short, está mostrando la desnudez. El hombre empieza a venir así a la vida de Cristo. Eso es perder el enfoque por cosas terrenales. Empezamos a perder el poder de Dios, hermano, en nuestra vida, porque perdemos el enfoque. Los días y las horas que pasas orando y leyendo de la Biblia, hermanos, ahora la pasas metido, hermanos, en el chat y en la grabación y en la filmación por medio del celular. Comienzas a hundirte. Cuando te desenfocas del Señor, te comienzas a hundir. Vienen las deudas, viene el desempleo,
viene la enfermedad, viene el dolor, viene la prueba, viene, hermanos, la escasez, porque estamos desconectados del poder de Dios. Por eso yo te decía, conozco gente, hermano, que está en la iglesia y le sirven a Dios, pero viven una vida de adulterio y de fornicación. Esas personas están desconectadas del poder de Dios. Amigo y amiga que me está viendo, si esta palabra está llegando a tu corazón, es porque tú estás desconectado. ¿Sabes por qué te has hundido? En las deudas, en el embargo. Te han embargado tu casa, te han quitado tu sueldo. ¿Sabes por qué? Porque te has hundido en el desenfreno del pecado, del adulterio y de la fornicación, de la borrachera y de la drogadicción. Te estás comenzando a hundir. Los días, hermanos, ahora son difíciles. Comenzamos a hundirnos cuando te distraes con las cosas creadas, hermano. Cuando te distraes con las cosas creadas de aquel que las creó. Te distraes, hermano, en las cosas creadas que Dios hizo. Dios ha hecho todo. Tú puedes decir, el hombre lo inventó. ¿Y quién le dio la sabiduría al hombre? Fue Dios. Fue Dios el que le dio la sabiduría. Y te distraes entonces cosas creadas de aquel que las creó. Cuando nos comenzamos a desconectar del enfoque de Dios, literalmente perdemos el respaldo de Dios y dejará de fluir el poder en mi vida, dejará de fluir el poder en tu vida. Cuando perdemos el enfoque de Cristo, hermano, perdemos todo. Abraham, hermanos, Abraham tuvo que aprender esto de Lot. Óyeme bien lo que te voy a decir. Era un desenfoque. Abraham tenía que deshacerse de Lot, y entonces Dios provocó una discusión entre pastores de Lot contra Abraham. Dios mismo provocó una discusión a tal grado que dijeron, Lot y Abraham, separémonos, porque nuestros pastores riñen mucho, nuestros pastores pelean. ¿Sabes quién provocó el pleito? Fue Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios en Abraham. Y entonces decidieron separarse. Abraham y Lot decidieron separarse de sus vidas. Se alejaron uno de otro. Se alejaron. ¿Sabes por qué, hermanos? Lot significa obstáculo, significa paredes, significa techo. Y muchos de nosotros, hermanos, nos hemos desconectado de Dios por nuestros amigos con los que nos juntamos. Dios tiene que quitarte tus amigos. Dios tiene que alejártelos, porque son un techo, son un obstáculo y una pared para tu vida. Aquí el ejemplo que Dios nos da, que Dios le quitó a Lot, a Abraham, porque Lot estorbaba en la vida de Abraham. Dios no podía hacer el propósito, ni guardar el propósito de Dios en Abraham, porque, hermanos, Lot estaba estorbando. Amados jóvenes y amados hermanos, Dios tiene que quitarte tus amigos que te estorban, porque esos Lot que tú tienes únicamente son estorbo para tu vida cristiana. Nunca vas a desarrollar. Y entonces Dios provocó la discusión para que Lot se fuera para otro lado y Abraham siguiera el propósito de Dios. Hay muchos Lot en la vida de ustedes, jóvenes. Hay muchos Lot que solamente son estorbo para tu vida cristiana. Solamente son estorbo para tu vida porque no le estamos sirviendo a Dios. Igualmente, varones adultos y mujeres. Hay muchos hombres en la vida de los varones que son estorbo para el crecimiento de la vida cristiana. Hay muchas mujeres, hermanos, que son estorbo para las hermanas de la iglesia, porque su testimonio no le agrada a Dios. Viven sirviéndole al Señor, pero viven en pecado. Alza tus ojos, hermanos, alza tus ojos y mira. Cuando Dios vio que Lot se fue, vino Abraham y le dijo a Abraham, esta es la tierra que te prometí, sube a la montaña y mira al oriente. Toda la tierra que veas es tuya. Toda la tierra que veas es tuya. Entonces Abraham puso la mirada en la tierra que Dios le estaba ofreciendo. ¿Por qué no pones tus ojos en la tierra que Dios te está ofreciendo? ¿Por qué no pones tus ojos, hermano, en las cosas de Dios? ¿Sabes una cosa? Nunca vas a quitar los ojos de tus amigos. Nunca te vas a alejar de tus amigos. ¿Por qué? Porque tú no quieres que se cumpla el poder de Dios en tu vida. Pero yo te voy a decir una cosa, si tú no los quitas, Dios los va a quitar y les va a doler. Porque si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a quitar tus amigos para que tú no pierdas el enfoque del propósito que tiene en ti. Pastor, Dios me va a hacer daño a mí. Se lo hizo a Pedro, hermanos, porque él se desconectó del enfoque de Dios. Se lo hizo a Pedro. Pedro se desconectó.
y se empezó a hundir. Yo también te digo, si tú no te alejas de tus amigos, que son un estorbo para ti, tú te vas a empezar a hundir, igual que Pedro. Y va a llegar el momento que le digas a Jesús: Señor, sálvame. Y el poder está tan cerca de ti, está ahí donde te acuestas, ahí está Dios. Pero Dios no va a hacer nada por ti, porque eres cabezón y terco, y sigues con tus amigos que fuman y toman, hermano, y tienen adulterio. Sigues con ellos. Y Dios está al lado de tu cama. Dios, cuando tú estás comiendo, se sienta a comer contigo. Cuando tú estás leyendo, el Señor se sienta a leer contigo. Pero el poder no está en acción, porque tú estás desconectado del enfoque de Dios. Tú has perdido el enfoque de Dios, porque tu propósito no se está cumpliendo. Tú fuiste llamado desde niño, hermanos. Y se lo digo a todos ustedes jóvenes. Desde niño los conozco cuando repetían los versículos. ¿Dónde están ahora esas palabras? Dios te halló desde niño en la palabra de Dios. Oh, estoy sintiendo el poder de Dios en esta tarde. ¿Dónde están tus versículos cuando tú eras niño y alababas y cantabas a Dios? Los has quitado por tus amigos, los has quitado por tus costumbres, porque has perdido el enfoque de Dios. Has perdido, hermanos, el camino del Señor. Amigos y amigas que me están viendo, quita a los Lot de tu vida, saca a los Lot de tu casa, saca a los Lot de tu tierra. Hay muchos Lot en la iglesia. Lot significa paredes y techo, obstáculo. Hay gente que en el día de hoy, hermano, que están ciegos y tuertos porque están encerrados en 4 paredes. Hay gente en el día de hoy, hermano, que está desenfocado porque están encerrados en el techo de su propia casa. Están encerrados, hermano, en sus propias ideas y en sus propios argumentos, porque no quieren reconocer el propósito de Dios en sus vidas. Amigos y amigas que me están viendo en esta tarde, quiero decirle a usted en esta tarde, amigo y amiga que me está viendo, hoy es el momento que si usted se está hundiendo, que si usted está perdido, que si usted está desenfocado, se arrepienta del pecado y le pida perdón a Dios y le grite al Señor Jesucristo: Señor, sálvame. ¿Le gustaría esta tarde, amigo y amiga, recibir a Cristo en su corazón? Repita conmigo esta oración de salvación. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Quiero decirle a usted en esta tarde, amigo y amiga, dígale: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como único y Señor de mi vida. Me estoy hundiendo en mis problemas, me estoy hundiendo en este fracaso, me estoy hundiendo en este divorcio que está pasando por mi casa, me estoy hundiendo por la separación de mi esposo, de mi esposa, me estoy hundiendo porque mis hijos me han abandonado, me estoy hundiendo por la deuda, Señor, porque por la hipoteca de mi casa me estoy hundiendo por el abandono de mis hijos. Pero hoy, Padre, te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador. Señor, sálvame en esta hora. Amigo y amiga, si usted ha hecho esta oración, su nombre está escrito en el libro de la vida, y el Señor va a usar las manos para sacarlo a usted, porque usted metió las aguas, los pies al agua. Usted se atrevió a meter los pies a las olas del mar, y Dios va a usar sus manos para sacarlo. Dios le bendiga en esta hora si usted ha recibido a Cristo en su corazón. Busque una iglesia donde congregarse, donde prediquen la palabra de la sana doctrina, donde hablen de Cristo, donde sean los pastores, hermanos, sencillos y humildes. Busque una iglesia. Le ofrecemos nuestra iglesia también aquí en Jicotenca, Tamaulipas. Si alguien me está oyendo y puede asistir a nuestra iglesia, acá en la colonia San Juan, le invitamos que venga a estar con nosotros. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Nos vemos el próximo domingo en el mismo mensaje que estamos predicando. Hermanos, quiero orar por ustedes. No se muevan, por favor.